Buenos días, mi nombre es Daniel Pérez y junto a mis compañeros Adrián Ayala, Rafael Uzcategui, Oscar Urbina y Martín Mari vamos a hablar sobre la novela Canaima. Esta obra refleja a la selva del Orinoco como el personaje principal y la razón de actuar de muchas de las figuras que aquí se destacan, basadas en la lucha despiadada del hombre contra la naturaleza, el terror del caciquismo y la ansia de riqueza, dominio y poder. Canaima simboliza el completo disgusto hacia el caudillismo y cómo Rómulo Gallego sobrepasó esta situación. De la novela se encuentra el tiempo verbal presente debido a que es una historia que está transcurriendo en ese momento. Tiempo del relato. Es la disposición artística de los acontecimientos según la finalidad del narrador, tal y como aparecen en la narración, orden que no siempre coincide con la presentación cronológica de la historia. Se pueden relatar los hechos en su sucesión cronológica, lineal, en forma discontinua o en retrospectiva. Tiempo de la historia es el conjunto de acciones consideradas en su sucesión cronológica, tal como se ordenan naturalmente en la realidad referencial. En esta obra también se encuentra la analepsis. Es una figura literaria, consiste en alterar una secuencia narrativa cambiando el momento presente a una visión retrospectiva o un recuerdo del pasado que se presenta de forma repentina. La prolepsis se manifiesta en una idea repentina y rápida al futuro de un personaje en una historia. Es una figura relacionada con el flashback. Gracias por su atención. Le paso la palabra a mi compañero Adrián Ayala. Llegando hasta este punto, vamos a hablar de los siguientes temas. Primeramente, encontramos la ideología política del escritor, la cual se encuentra en la Acción Democrática. Este fue un partido político que creó él mismo, Rómulo Gallegos, de la mano de Rómulo Betancourt, el 13 de septiembre del año 1941. Esta se fundamentaba en la democracia social y en lo que se conoce como el Partido Blanco. Teniendo esto en cuenta, vamos a pasar al siguiente tema: la perspectiva del narrador. Primeramente debemos tener en cuenta que este es un narrador omnisciente. Este es un narrador que habla en tercera persona, que expresa, juzga, como si él mismo viviera la historia con los personajes, mas sin embargo está fuera de la obra. Funciona como un dios. Él conoce todo lo que va a pasar y todo lo que pasó. ¿Ok? Bien, de ejemplo les busqué este texto, el cual expresa lo que quiero explicarles. Llanote, expansivo y bromista, sin nada escrupuloso para procurarse dinero por todos los medios que le depara la autoridad que ejercía. Nada tacaño tampoco, para desprenderse de él cuando fuera la ocasión de mostrarse espléndido. La mayor parte del tiempo se la pasaba sentado a la puerta de la jefatura, metiéndose con los transeúntes, dirigiéndoles chirigotas y celebrándoselas por su parte con unas clamorosas carcajadas que hacían sonreír a los vecinos del barrio. Página 118 en nuestra obra Canaima. Ok, teniendo esto en cuenta, vamos a pasar al siguiente tema, la cual es la perspectiva del escritor. Este representa mucho la lucha contra el caudillismo. Socialmente se encuentran indígenas y gente de pueblo humilde y gentil, y otros con intenciones de avaricia. Esta se encuentra relacionada al compromiso político de Rómulo Gallegos, ¿ok? Es una principal característica de la obra. Ahora bien, pasamos al siguiente tema, que es la perspectiva de la novela. Esta representa mucho la queja contra el caudillismo nuevamente. Esta quiere hablar acerca de la dictadura que se encontraba en nuestro país, el cual se conoce como Venezuela, y se desarrolla contra una lucha a la naturaleza, el terror al caciquismo, o podría ser un ejemplo de caciquismo terroristas. Estos tenían mucho dominio y poder en nuestro territorio. Bien, ahora pasamos a la realidad anterior. Esta se encontraba en un mestizaje entre blancos y negros. Se encuentra la relación o conexión entre distintas razas, entre un hombre y una mujer,
lo cual causó mucho conflicto entre personajes de la obra, ya que una de las características de nuestra obra es la discriminación racial que había en ese entonces en nuestro país. A comparación de la actualidad, actualmente no se encuentra, como en tiempos pasados, lo que es el racismo. Es un tema que ya gracias a Dios con el tiempo se ha ido superando, mas sin embargo lo seguimos encontrando. La realidad actual habla acerca de la belleza de nuestro país, de todos los continentes, territorios, paisajes. Habla de la realidad y belleza de nuestro idioma, la forma de expresión de nosotros expresarnos y dirigirnos hacia los demás. También podemos encontrar nuestra cultura. Bien, espero que les haya gustado este punto. Le paso la palabra a mi próximo compañero. Ahora que pasamos a este tema, vamos a conversar un poco y a tocar estos puntos. Como por ejemplo, ¿a qué movimiento literario pertenece la novela? Pues pertenece al modernismo, el cual surge hacia 1880 en Hispanoamérica. Su objetivo es utilizar la belleza como un método de escape de la realidad. En sus características se encuentra la explotación de lo exótico, la oposición a lo vulgar, la evasión de la realidad y la exaltación de la naturaleza. Canaima además presenta varias formas de expresión literaria. Aquellas personas que han leído esta novela se pudieron dar cuenta que a lo largo de sus páginas podremos encontrar varias formas de expresión literaria como el diálogo, la descripción y también se encuentra la narración. Ok, Canaima es una novela de aventura y drama escrita por Rómulo Gallego, publicada en 1935, ambientada en el Mar Caribe y en Canaima, en la selva amazónica. En esta obra, la selva del Orinoco es el gran personaje y el motivo que impulsa todas las acciones de su personaje: la lucha despiadada contra la naturaleza, el terror del caciquismo y las ansias de riqueza. Dominio y poder constituyen el tema principal de esta novela. Canaima representa una amarga queja contra el caudillismo. Su autor retrata la selva desde la posición ideológica y de la situación se hace presente en sus personajes. Marcos Vargas, cuyo espíritu se inclina hacia la acción desbordada y no a la ensoñación, luego de un periodo de estudio en la isla de Trinidad, regresa a Ciudad Bolívar y decide finalmente informarse por las aguas de Yuruari e interesarse. Los troncos de los árboles se habían cubierto de palidez espectral ante la tiniebla diurna que avanzaba, pero entre ellos las hojas temblaban en las ramas sin que el aire se moviese. Símil, también llamado comparación, es una figura retórica que sirve como medio para restablecer una relación entre un elemento real y otro imaginario o figurado. Imágenes sensoriales son el recurso utilizado en el lenguaje poético, en donde un conjunto de palabras logra invocar un fenómeno que se percibe a través de los sentidos. Del escritor, galardones recibidos motivos Premios Nacional de Literatura en 1957, debido a sus grandes obras: Doña Bárbara 1929, Canaima 1935, El último patriota 1957, Mensaje de reflexión y valores morales. Si quieres salir adelante, es mejor esforzarte por ti mismo y trabajar duro para uno y no para nadie. Buenas, mi nombre es Martín Mari, soy de quinto año, sección A. Yo les vengo a dar un breve resumen que he hecho sobre el libro Canaima, sobre la parte de mi informe, que consiste en Canaima se nos presentan las costumbres de la religión, además del vocabulario y significado, como el neogelismo, arcaísmo, sus términos llanos y dialectismos, los cuales nos hacen entender en dónde y cuándo se desarrolla la obra. La novela nos permite dar varias interpretaciones como a nivel inferencial, donde veremos la situación de los personajes, en el cual la mayoría era pobre y solo quería salir adelante con su familia, que estaban a nivel crítico, donde hablamos de cómo los extranjeros explotaban a los pueblerinos que solo querían un mejor futuro.
los cuales se resaltaban en varias partes de la obra, si vemos el caso. Y nivel apreciativo, donde podemos captar que las personas harían lo que fuera para poder subir de clase social. De igual manera, se puede ver y comparar la obra con la realidad que seguimos viviendo, como la explotación de los minerales y la mala administración del gobierno. También podemos ver la comprensión del texto, que son las costumbres de la religión de los personajes que seguían en cada una de las costumbres y tradiciones de la iglesia. También podríamos ver los vocabularios y significados de la obra, como ya lo he dicho, el neogelismo, que es el neogelismo, que ya lo nombré, que surge debido a la necesidad de designar nuevas realidades en un determinado momento del universo lingüístico en un idioma. También podemos ver, como he nombrado, el arcaísmo. Es una palabra o tipo de expresión que se utiliza de manera frecuente en la antigüedad y que ha resurgido como un modo de expresión actual. También he utilizado el términos llanos, que daré la explicación, que puede ser utilizado tanto como sustantivo como adjetivo para denominar aquellos espacios, situaciones, también fenómenos o personajes que se caracterizan por la simpleza. También puedo nombrar el nivel inferencial, que lo he nombrado también, que es la novela narra la situación en la que se encuentran los personajes y muestran el sentimiento y ganas del mismo de querer salir adelante, tomando inspiración en la historia de los foráneos. Sin embargo, se les hacía muy difícil a la esclavitud de los sueldos tan bajos que estos recibían. También he nombrado el nivel crítico, que en las novelas se encuentran muchas situaciones desfavorables, como la pobreza, la explotación de los hombres y el querer tener un poder sobre los demás. O sea, los que tienen más dinero hacían sentir menos a los que tenían menos recursos. La explotación de los hombres sucede sobre todo hacia los indígenas, esclavos que se utilizaban para la extracción de minerales o caucho, sin ningún tipo de descanso o pago, muy poco en esos casos. Esclavos que se utilizaban y manipulaban para hacer trabajos como con la promesa de una buena ganancia o con la condición de liberarlos.